Me llamo Margarita. Tengo 83 años. Encontré a mi vecina inconsciente en el suelo de su baño hace 3 semanas. Llevaba allí desde algún momento después del desayuno. El agua de la bañera se había enfriado. Su piel tenía un color grisáceo. El paramédico dijo que otra hora más y podríamos haber estado planificando un funeral en lugar de una visita al hospital. Tiene 76 años, lista como ella sola, vive sola, como yo. Se cuida, paga sus facturas, cultiva tomates que dejan en ridículo a los míos y casi muere tomando un baño un martes por la mañana. No digo esto para asustarte, lo digo porque nadie le advirtió. A mí tampoco me dijo nadie hasta que mi cuerpo empezó a enseñarme por las malas. Hay cosas sobre envejecer de las que la gente no habla. Cosas que suenan tan normales que nunca pensarías que podrían hacerte daño. Bañarse es una de ellas. Sé cómo suena eso. Ya puedo oír a algunos pensando, bueno, si ni siquiera puedo darme un baño de forma segura, ¿qué queda? Lo entiendo, yo también me sentí así. Pero quédate conmigo, lo que voy a contarte no trata de renunciar a la comodidad o la dignidad. Trata de conservar ambas, más tiempo del que yo casi lo hice. Crecí en una casa donde la limpieza era casi sagrada. Mi madre llevaba esa casa con mano firme. Nos bañábamos los sábados por la noche, lo necesitáramos o no, y siempre lo necesitábamos, decía ella. Agua caliente, jabón que olía a lejía, frotando hasta que la piel se ponía rosada. Era uno de los pocos momentos en que nos tocaba con intención, lavándonos detrás de las orejas, revisando nuestros cuellos. Creo que creía que la limpieza podía mantener el caos a raya. Quizás lo hacía en su mente. Así que cuando me convertí en madre, hice lo mismo. Los baños eran rutina, los baños eran cuidado. Bañaba a mis hijos cada noche antes de dormir, incluso cuando estaba tan cansada que apenas podía mantenerme en pie. Ricardo decía, «Están bien, Margarita, déjalo esta noche», pero nunca lo hacía. Se sentía como fracasar si lo saltaba. Más tarde, cuando los niños crecieron y se fueron, mantuve el hábito para mí misma. Un baño al final del día, agua caliente, tan caliente como pudiera soportar. 20 minutos, a veces 30. Era lo único que hacía solo para mí. Hasta el invierno pasado, cuando dejó de ser reconfortante y empezó a ser peligroso. Era enero. Hacía tanto frío que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas sin importar cuánto burleteado usara. Había pasado la tarde intentando arreglar un tirador roto del cajón de la cocina, una de esas pequeñas y estúpidas tareas que no deberían importar, pero que de alguna manera importan cuando vives sola. Por la noche me dolía la espalda, tenía las manos rígidas. Pensé que un baño ayudaría. Lo llené caliente. El vapor empañó el espejo. Me metí despacio, de la manera en que lo haces cuando tus articulaciones ya no se doblan como solían. El calor sentó bien, suavizó todo, la tensión en mis hombros, la rigidez en mis caderas. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo me quedé, más de lo que debería. Cuando me puse de pie para salir, la habitación se inclinó, no dramáticamente, no como desmayarse en una película, solo un cambio lento y nauseabundo, como si el suelo se hubiera convertido en un barco. Intenté agarrarme al borde de la bañera, pero mis manos estaban resbaladizas. Mi visión se estrechó. Recuerdo pensar, muy claramente, me voy a caer. No lo hice. Me agarré al toallero, que se dobló bajo mi peso, pero aguantó. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me senté de nuevo en el agua, temblando, y esperé a que pasara el mareo. Tardó varios minutos. Cuando finalmente salí, me moví como si estuviera hecha de cristal. Me sequé sentada en la tapa del váter cerrada porque no confiaba en mis piernas. No se lo dije a nadie. Ni a Sara ni a mis hijos.
Me dije que no era nada. Solo me había quedado demasiado tiempo. Tendría más cuidado la próxima vez, pero 2 semanas después volvió a pasar. Esta vez ni siquiera estaba en la bañera. Acababa de terminar, pisé la alfombrilla de baño y fui a coger mi albornoz. El mareo vino más rápido. Un segundo estaba bien. Al siguiente, la habitación giraba y mis rodillas cedieron. Me agarré al lavabo, me sujeté, esperé. Mi reflejo en el espejo parecía viejo y asustado. Pensé en mi vecina, Inés, que se había roto la cadera en su baño hace 4 años. Nunca volvió a vivir sola después de eso. Pensé en mi suegra, que se cayó al salir de la ducha a los 81 y pasó sus últimos 2 años en una silla. Pensé, así es como empieza. No quería armar un escándalo, no llamé a mi hija. Sabía lo que diría, que necesitaba mudarme, que la casa era demasiado, que no debería estar viviendo sola. No estaba preparada para oír eso. Así que hice lo que siempre he hecho. Intenté manejarlo yo misma. Empecé a tomar baños más cortos, agua más fría. Me dije que eso lo arreglaría. No lo hizo. El mareo seguía viniendo. No cada vez, pero lo suficiente como para que empezara a temerlo. Me sentaba en el borde de la bañera antes de entrar, animándome como una niña. «Estarás bien. Solo no te quedes demasiado tiempo. Solo no te levantes demasiado rápido». Pero ya no sabía lo que significaba demasiado rápido. Mi cuerpo tenía nuevas reglas y nadie me las había explicado. Una tarde a principios de marzo, Sara llamó a mi puerta. Traía a Emma con ella, y Emma llevaba un dibujo que había hecho en el colegio. Una casa con un tejado morado y un perro que parecía más un caballo. «Señora Margarita, ¿te gusta?» Emma lo levantó esperando. «Es muy bonito», dije. «Ese es un tejado muy sólido, el morado es práctico». Sara sonrió, pero me estaba observando. «¿Te encuentras bien? Pareces cansada». No estaba segura de lo que mi cara había revelado. «Estoy bien». «Mamá dice que siempre dices eso», dijo Emma. Sara le lanzó una mirada, pero fue amable. «Solo quiero decir, si alguna vez necesitas algo». Asentí. Cambié de tema. Pregunté sobre el día de Emma en el colegio, pero después de que se fueran, me quedé en el pasillo durante mucho tiempo, mirando la puerta del baño. No sabía entonces lo que sé ahora, que el agua caliente le hace algo a tu tensión arterial cuando eres mayor, que tu cuerpo no se regula como solía, que levantarte demasiado rápido después de un baño caliente puede hacer que tu tensión baje tan rápido que pierdes el conocimiento antes de darte cuenta de que algo va mal. No sabía que miles de personas de mi edad acaban en urgencias cada año por esto. No sabía que tenía nombre, hipotensión ortostática. Todo lo que sabía era que algo que había hecho toda mi vida se había vuelto peligroso y no sabía cómo pararlo sin perder una de las pocas comodidades que me quedaban. El punto de ruptura llegó un domingo. Había planeado darme un baño por la tarde. La casa estaba fría, me dolían las rodillas, quería el calor, el silencio, los 20 minutos donde no tenía que ser útil ni capaz ni estar bien. Abrí el agua, la probé con la mano, caliente, pero no hirviendo. Me metí con cuidado, una mano en el borde de la bañera. Se sentía bien. Dios, qué bien se sentía. Me quedé más de lo que pretendía. Siempre lo hacía. Cuando me puse de pie, conseguí salir hasta la mitad de la bañera, antes de que todo se volviera negro. No recuerdo caerme. Recuerdo el frío de las baldosas contra mi mejilla. Recuerdo estar tumbada allí, desnuda y mojada, mirándolas juntas, incapaz de moverme. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo.
lo suficiente para que el agua en mi piel empezara a sentirse fría, lo suficiente para darme cuenta de que si me hubiera golpeado la cabeza, podría no haberme despertado en absoluto. Conseguí levantarme finalmente, despacio, me puse de rodillas, luego usé el váter para ponerme de pie. Me palpitaba la cadera, me dolía el hombro. Tenía un moratón floreciendo a lo largo de mis costillas que se volvería morado por la mañana. Me senté en el suelo del baño con mi albornoz durante mucho tiempo, después de eso, temblando, y pensé, no puedo seguir haciendo esto. Pasé las siguientes 2 semanas intentando arreglarlo de formas que tuvieran sentido. Primero bajé la temperatura del agua. No mucho, solo lo suficiente para que no empañara el espejo. Pensé que quizás el calor era el problema. No lo era. El mareo seguía viniendo. Más ligero, quizás, pero venía. Así que probé con baños más cortos. 10 minutos, luego 5. Apenas lo suficiente para sentirme limpia, mucho menos relajada. Seguía mareándome. Compré una alfombrilla de baño con ventosas, del tipo que venden para gente mayor en el pasillo de la farmacia que huele a desinfectante y desesperación. La odiaba, pero la usé. No me impedía sentirme mareada. Solo me daba algo a lo que agarrarme mientras esperaba a que la habitación dejara de girar. Intenté sentarme unos minutos después de salir, dejando que mi cuerpo se ajustara antes de ponerme de pie. Eso ayudó un poco, pero también me hizo sentir frágil, como si me estuviera protegiendo contra mi propio cuerpo. Nada de eso funcionó como yo quería. Seguía teniendo miedo cada vez que me metía en la bañera. Seguía agotada después, no renovada, no reconfortada, solo cansada y cautelosa, y empecé a preguntarme si esto era todo, si había llegado al punto donde incluso un baño era demasiado. Entonces, hace unas 3 semanas fui a ver a Inés. No la había visto esa mañana. Normalmente está levantada temprano, sentada en su porche con su café, mirando los pájaros, pero su porche estaba vacío. Su puerta principal estaba cerrada. Llamé, sin respuesta. Usé la llave de repuesto que me había dado el año pasado, la que guardo en el gancho junto a mi fregadero. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Inés, nada. La encontré en el baño, en el suelo, todavía respirando, pero inconsciente. La bañera estaba medio llena de agua fría. Su albornoz estaba empapado. Llamé al 112. Me quedé con ella hasta que llegaron. Le cogí la mano, aunque no creo que supiera que estaba allí. El paramédico dijo que había tenido un desvanecimiento, una bajada de tensión, probablemente por el calor del baño. Había estado en el suelo durante horas, ya está en casa, recuperándose, pero le afectó, me afectó a mí, porque me di cuenta, podría haber sido yo. La mañana después de encontrar a Inés, me quedé en el umbral de mi baño y miré la bañera como si fuera algo que pudiera morder. No había dormido bien, no paraba de verla en aquel suelo, no paraba de pensar en cuántas horas había estado allí, sola, lo fría que se había puesto el agua, lo cerca que había estado. Pensé, tengo que dejar de darme baños. Parecía la única respuesta razonable, así que decidí que me ducharía en su lugar. Rápido, práctico, más seguro, sin sentarme en agua caliente, sin calor prolongado, solo entrar y salir como hace la gente cuando está ocupada y es eficiente, excepto que tengo 83 años y no he estado ocupada ni he sido eficiente en mucho tiempo. La primera ducha que me di aguanté 4 minutos, no porque quisiera, porque mis piernas cedieron. Había instalado una barra de apoyo hace años, cuando Ricardo todavía estaba vivo y perdía el equilibrio. La usé ahora, agarrándola con ambas manos, mientras el agua corría por mi espalda. Me dolían las rodillas. Me dolían los pies contra el suelo duro de la bañera.
Me sentí mareada otra vez, no tan mal como antes, pero lo suficiente para asustarme. Cerré el agua, me senté en el borde de la bañera, goteando, sin aliento, y pensé, esto es peor. Al menos con un baño podía sentarme, podía meterme despacio, apoyar la espalda, dejar que el agua aguantara parte de mi peso. Pero estar de pie en una ducha requería equilibrio, fuerza, resistencia, cosas que había ido perdiendo silenciosamente durante años sin admitirlo del todo. Lo intenté otra vez al día siguiente y al otro. Cada vez me sentía más inestable, más asustada. Empecé a agarrar la barra de apoyo tan fuerte que me daban calambres en las manos. Mantenía el agua tibia, apenas lo suficientemente caliente para sentirme limpia. Me lavaba rápida, mecánicamente, como lo haces cuando solo intentas sobrevivir a algo. Ya no era bañarse, era resistencia, y lo odiaba. Una noche, después de otra ducha sin alegría y agotadora, llamé a mi hija Linda. No fue intencionado. Había cogido el teléfono para mirar la hora, algo que hago ahora en lugar de llevar un reloj que no puedo leer, y su número estaba justo ahí. Antes de poder detenerme, lo pulsé. Contestó al tercer tono. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien», dije, demasiado rápido. «No sueles llamar por la noche. Solo estaba viendo cómo estabas». Hubo una pausa. A Linda se le dan bien las pausas. Las usa como yo uso el silencio, para esperar hasta que aparece la verdad. «¿Qué pasa?», dijo. Pensé en contárselo, sobre los mareos, las duchas, Inés en el suelo, pero sabía cómo sonaría, sabía lo que diría. «Nada», dije. «Estoy bien, solo quería oír tu voz». Otra pausa. «Vale», dijo, pero no me creyó. Hablamos unos minutos más, cosas pequeñas, su trabajo, el tiempo. Cuando colgamos, me senté en la mesa de la cocina a oscuras y me sentí más sola de lo que me había sentido en meses. 2 días después, Linda apareció, sin avisar, sin llamada. Solo llamó a la puerta el viernes por la tarde con una bolsa de la compra en una mano y una expresión en la cara que reconocí de cuando sus hijos eran adolescentes y le mentían. «He traído sopa», dijo. «No pedí sopa». «Lo sé». Entró. Dejó la bolsa en la encimera. Miró alrededor de la cocina como si estuviera catalogando cosas. El plato en el fregadero, la taza de té frío, la pila de correo que no había abierto. «¿Quieres contarme qué está pasando realmente?», dijo. «No pasa nada. Mamá». Me di la vuelta. Empecé a guardar la sopa en el frigorífico, aunque no había sitio para ella. «Estoy bien, Linda. No tenías que conducir hasta aquí». Inés se calló. Me paré. «Sara me lo dijo», dijo Linda. «Me dijo que tú la encontraste». No dije nada. «También dijo que pareces cansada, que te mueves más despacio, que...» «Tengo 83 años», dije, demasiado brusca. «Se supone que debo moverme más despacio». Linda cruzó los brazos. «¿Sigues dándote esos baños?» Y ahí estaba. Le dije que me había pasado a las duchas. Le dije que estaba siendo cuidadosa. Le dije que tenía una barra de apoyo, una alfombrilla, todo lo que necesitaba. Me miró durante mucho tiempo. «Creo que deberías venir a quedarte con nosotros una temporada», dijo. «No, solo hasta que...». «No, Linda. Mamá, si te cayeras...». «No me estoy cayendo, pero si lo hicieras, entonces lo manejaría». Mi voz era más alta de lo que pretendía. «No voy a dejar mi casa, porque no puedo darme una maldita ducha sin que te preocupes». Se estremeció. Lo vi, pero no retrocedió. «No estoy tratando de quitarte nada», dijo en voz baja. «Estoy tratando de mantenerte a salvo. No necesito que me cuiden». «Sí», dijo. «Lo necesitas». Se quedó otra hora. Me hizo té que no bebí. Revisó el detector de humo. Preguntó si necesitaba ayuda con algo. Dije que no a todo. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Se aferró un poco más de lo habitual.
Llámame si necesitas algo, dijo. Por favor. Asentí. Pero ambas sabíamos que no lo haría. Después de que se fuera, me quedé en el pasillo y sentí el peso de todo, la forma en que el amor puede convertirse en vigilancia, la forma en que el cuidado puede sentirse como perder. No quería que me gestionaran, no quería ser un problema que alguien tuviera que resolver, pero tampoco sabía qué más hacer. Dejé de ducharme tan a menudo después de eso, no a propósito, no como una decisión, simplemente pasó. Un día se convirtió en dos se convirtieron en tres. Me dije que estaba bien, que no necesitaba lavarme todos los días, que en realidad era mejor para mi piel, algo que había leído una vez, hace años, y a lo que me aferraba ahora como permiso. Pero la verdad era que tenía miedo, miedo de caerme, miedo de ese mareo, miedo de que me encontraran en el suelo como a Inés, fría e indefensa y humillada. Así que empecé a lavarme en el lavabo en su lugar, trozo a trozo, la cara por la mañana, las manos durante el día, una toallita por la noche para lo que mi madre solía llamar las partes importantes. Funcionaba en un sentido mecánico, estaba lo suficientemente limpia, presentable, pero me sentía disminuida. Hay algo en estar bajo el agua, algo completo y humano y dignificante que una toallita en el lavabo no te da. Sentía que me estaba racionando, como si estuviera desapareciendo poco a poco. Emma se dio cuenta primero. Vino una tarde con Sara, llevando un dibujo de un gato con sombrero. Me lo entregó solemnemente, como hace ella, como si estuviera entregando algo importante. Gracias, cariño, dije. Ese es un gato muy elegante. Ladeó la cabeza. Me miró. Señora Margarita, tu pelo está diferente. Me lo toqué sin pensar. No me lo había lavado en 4 días. Lo había cepillado, recogido hacia atrás, intentado que pareciera intencionado, pero Emma lo vio. Solo estoy probando algo nuevo, dije. Asintió despacio. Luego dijo, mi mamá tampoco se lava el pelo todos los días. Dice que es más sano así. Sara me lanzó una mirada de disculpa por encima de la cabeza de Emma, pero yo sonreí. Tu mamá es muy sabia, dije. Emma pareció satisfecha con eso. Fue a la cocina a buscar algo de merendar y Sara se quedó junto a la puerta. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy bien. Me miró como lo había hecho Linda, como lo hace todo el mundo ahora, como si estuvieran tratando de ver más allá de lo que digo hacia lo que no digo. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, empezó. Lo sé, dije. Gracias. Asintió. No insistió. Le agradezco eso de Sara. Ofrece pero no insiste. Después de que se fueran, fui al baño y me miré en el espejo. Mi pelo estaba apagado. Mi piel parecía grisácea. Tenía esa sensación de no estar lavada. No sucia, exactamente, pero tampoco limpia, no fresca. Parecía alguien que se estaba rindiendo y lo odiaba. Esa noche llené la bañera otra vez. Lo sé que fue estúpido. Sé que acababa de pasar semanas intentando no hacer exactamente esto, pero no podía soportarlo más. Los lavados en el lavabo, el miedo, la lenta desaparición de algo que había hecho toda mi vida sin pensar. Abrí el agua más fría de lo que solía. La probé 2 veces. Me metí despacio, agarrando la barra de apoyo, moviéndome como si estuviera hecha de papel. El agua se sentía bien. Dios, qué bien se sentía. Me quedé 7 minutos. Los conté. Me lavé el pelo, me lavé la piel. Me dejé sentir limpia otra vez. Cuando me puse de pie, me moví tan despacio que un glaciar podría haberme adelantado. Agarré la barra, planté los pies, esperé a que mi cuerpo se ajustara. Sin mareo, me sequé sentada, me vestí en el baño, por si acaso. Me moví con cuidado, con cautela, como si estuviera desactivando una bomba. Pero lo conseguí, y por primera vez en semanas no sentí que estaba desapareciendo. Intenté mantenerlo. De verdad lo intenté.
Me dije que sería más lista, agua más fría, menos tiempo, movimientos lentos, todo lo que los artículos que había buscado decían que hiciera. Pero 2 baños después, el mareo volvió. No cuando me puse de pie, cuando estaba saliendo. Una pierna sobre el borde de la bañera, alcanzando la toalla, y de repente la habitación se inclinó y tuve que sentarme bruscamente, el corazón acelerado, las manos temblando. Me senté allí en el agua enfriándose durante 20 minutos, esperando a sentirme segura otra vez, y pensé, ya no puedo hacer esto, no porque no quisiera, porque mi cuerpo no me dejaba. Empecé a dormir mal después de eso. Me quedaba despierta por la noche pensando en ello, en cómo algo tan simple se había vuelto imposible, en cómo había perdido más de lo que me daba cuenta, no solo los baños, sino la autonomía, la privacidad, la sensación de que mi cuerpo todavía era mío para manejar. Una noche me levanté a las 2 de la madrugada y me senté en la mesa de la cocina a oscuras. Pensé en Ricardo, en el último año de su vida, cuando tenía que ayudarle a vestirse, ayudarle a bañarse, ayudarle a moverse de habitación en habitación, lo humillado que se había sentido. Cómo a veces dejaba de mirarme, como si no pudiera soportar que le vieran así. Pensé en mi suegra, que había rechazado ayuda hasta que se rompió la cadera y perdió la opción de elegir. Pensé en Inés, en aquel suelo del baño, y pensé, ¿es esto lo que queda? ¿Elegir entre dignidad y seguridad? No tenía respuesta. Unos días después, Sara llamó a la puerta justo cuando estaba intentando decidir si intentar otro baño o rendirme del todo. Traía una fuente de guiso en las manos. «He hecho demasiado», dijo, que era su forma de decir que lo había hecho para mí. «No tenías que hacer eso». «Lo sé, pero lo hice». Entró, lo dejó en la encimera, miró hacia el baño. «¿La bañera te está dando problemas?», dijo. Debí parecer sorprendida. «La alfombrilla está levantada», dijo. «Lo noté la última vez que estuve aquí». No supe qué decir. Sara se apoyó en la encimera. Mi madre tuvo que dejar de darse baños como 1 año antes de mudarse con nosotros. Lo odiaba. Sentía que había perdido algo. «¿Qué hizo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Duchas durante un tiempo, luego lavados con esponja, luego se cayó. Luego contratamos a alguien para que la ayudara. Sentí algo apretarse en mi pecho. «Todavía no estoy ahí», dije. «Lo sé», dijo Sara amablemente. «Solo digo, está bien si necesitas ayuda. No significa que hayas fracasado». Pero se sentía como fracasar. Se sentía como el principio del fin. 3 días después de que Sara dejara aquel guiso, me puse enferma. No gravemente, solo un resfriado, del tipo que te hace sentir dolorida y cansada y darte pena de ti misma. Pasé la mayor parte del sábado en la cama, dormitando, escuchando el viento sacudir las ventanas. En algún momento me di cuenta de que no me había bañado en casi 1 semana, ni siquiera me había lavado en el lavabo el día anterior. No olía bien, no me sentía bien, pero estaba demasiado cansada y mareada por el resfriado para importarme. Esa noche, Emma apareció en mi puerta con Sara detrás, llevando sopa en un termo. «Mamá dijo que no te encontrabas bien», dijo Emma. «Estoy bien, cariño, solo un poco pachucha». Sara me lanzó una mirada. «Pareces agotada. ¿Has comido?» «Estoy bien». «Eso no es lo que he preguntado». Emma pasó junto a mí hacia la cocina como si la hubieran invitado. Sara la siguió. Antes de que pudiera protestar, había sopa calentándose en los fogones y Emma estaba poniendo cuencos como si esta fuera su casa. «No tenéis que hacer esto», dije. «Lo sé», dijo Sara. «Siéntate». Me senté. Comimos sopa juntas en mi mesa de la cocina.
Emma me contó sobre un niño del colegio que había llevado una lagartija para enseñar a la clase. Sara habló del trabajo, algo sobre una fecha de entrega que se había perdido porque se estropeó la impresora. Se sintió normal, fácil. Después de comer, Emma me miró seriamente. «Señora Margarita, ¿quieres que te cepille el pelo?» Me lo toqué sin pensar. Estaba enredado, aplastado de un lado por estar tumbada en la cama. «No tienes que... Se me da bien», dijo Emma. «A veces le cepillo el pelo a mi mamá cuando le duele la cabeza». Sara sonrió. «De verdad que se le da bien. Así que la dejé». Emma se puso detrás de mi silla con mi viejo cepillo, deshaciendo los enredos con suavidad, con paciencia. Tarareaba algo por lo bajo, una canción que no reconocí. Sara fregó los platos sin preguntar. Oí el agua correr, la oí guardando cosas en los armarios equivocados, pero no la corregí. Y sentada allí, con Emma cepillándome el pelo y Sara moviéndose por mi cocina, sentí algo que no había sentido en meses, no como una carga, como una persona. Después de que se fueran, me senté en el silencio durante mucho tiempo. Pensé en lo que Sara había dicho, sobre que la ayuda no significa fracasar. Pensé en las pequeñas manos de Emma en mi pelo, cómo no se había sentido humillante, cómo se había sentido como bondad, y pensé, quizás he estado haciendo la pregunta equivocada. Había estado intentando averiguar cómo seguir bañándome como siempre había hecho, independientemente, en privado, sin necesitar a nadie, pero ¿y si esa no era la única forma? La semana siguiente hice algo que no había planeado. Le pregunté a Sara si me ayudaría a lavarme el pelo, no en la bañera, no en la ducha, en el fregadero de la cocina. No armó un escándalo, no preguntó por qué, solo dijo, por supuesto. Vino un martes por la tarde, trajo su propio champú, algo que olía a lavanda. Pusimos una silla junto al fregadero y me incliné hacia atrás mientras ella echaba agua tibia sobre mi cabeza. Sus manos eran suaves, cuidadosas. Trabajó el champú despacio, sus dedos masajeando mi cuero cabelludo como solía hacer mi madre cuando era pequeña. Cerré los ojos. «¿Está bien?», preguntó Sara. «¿No está muy caliente?» «Está perfecto», lo aclaró 2 veces. Envolvió mi cabeza en una toalla. Me ayudó a incorporarme. «Ya está», dijo, «como nueva». Me toqué la toalla. Mi pelo se sentía limpio, suave. «Gracias», dije, y lo decía en serio. Empezamos a hacerlo una vez por semana, los martes a las 2. Todavía me lavaba en el lavabo entre medias, cara, manos, las partes necesarias. Pero saber que Sara me ayudaría con mi pelo una vez por semana quitó algo de mis hombros que no me había dado cuenta de que estaba cargando. No era un baño, no era lo que tenía antes, pero era suficiente, y lentamente, muy lentamente, dejé de sentir que estaba perdiendo algo y empecé a sentir que había encontrado algo en su lugar, no independencia, pero conexión. Una tarde, unas semanas después, estaba sentada con Emma mientras Sara iba a la tienda. Emma estaba coloreando en la mesa de la cocina y yo estaba leyendo el periódico o fingiendo hacerlo. «Señora Margarita», dijo Emma. «¿Echas de menos ser joven?» Levanté la vista. Me estaba mirando con esos serios ojos marrones. «A veces», dije. «¿Por qué?» «Porque no puedes hacer todas las cosas que solías». Dejé el periódico. «Es verdad. ¿Te pone triste?» Lo pensé. Sobre los baños que no podía darme, los suelos que no podía fregar, la versión de mí misma que nunca volvería a ser. «Un poco», dije, «pero creo que estoy aprendiendo algo». «¿Qué?» «Que necesitar ayuda no te hace menos, solo te hace humana». Emma lo pensó. Luego volvió a colorear, y me quedé allí sentada, mirándola, y sentí algo parecido a la paz. Todavía pienso en Ricardo a veces. El último año de su vida,
la versión de mí misma que podría haber sido si hubiera sido más valiente. Pero, sobre todo, pienso en esto: he vivido lo suficiente para necesitar ayuda, lo suficiente para aceptarla, lo suficiente para saber que sobrevivir no se trata de hacerlo todo sola, se trata de dejar que la gente te vea, incluso cuando estás cansada, incluso cuando no estás limpia, incluso cuando tienes miedo. Hay cosas que no te cuentan sobre hacerte mayor, sobre cómo tu cuerpo deja de cooperar, cómo las tareas más simples se vuelven complicadas, cómo tienes que llorar 1000 pequeñas pérdidas que nadie más nota. Pero hay otras cosas también, cosas que no esperaba, como que una vecina puede convertirse en familia, como las manos de una niña en tu pelo pueden sentirse como gracia, como pedir ayuda puede ser lo más valiente que hagas. Tengo 83 años, ya no puedo darme baños, necesito ayuda para lavarme el pelo, y todavía estoy aquí, todavía aprendiendo, todavía querida, todavía suficiente. Gracias por estar conmigo hoy. Si esta historia significó algo para ti, si te hizo pensar en alguien que quieres o en alguna parte de ti misma que has tenido miedo de mirar, espero que vuelvas. No porque tenga todas las respuestas, sino porque quizás podemos hacernos compañía mientras descubrimos las preguntas. Estaré aquí.